Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Y esto es bien curioso porque normalmente cuando uno le cuenta a alguien, entonces uno de cristiano maneja, digámoslo, una jerga, maneja un léxico o unos términos que a veces la gente de afuera no comprende, ¿no? A veces nosotros en nuestra forma de hablar tenemos unos códigos que la gente normal no entiende, ¿no? ¿Cómo así? ¿De qué me estás hablando? Y esto pasa muchas veces porque nos hemos acostumbrado a muchas cosas. Mire, tanto nos hemos acostumbrado a esto que hay gente que dice amén a todo, amén, amén, amén. Usted puede decir en el culto que viva el diablo, por ahí alguien dice amén, ni siquiera está prestando atención a lo que está diciendo, sino que dice amén porque sí. Pasa algo curioso, usted va donde una persona, digámoslo, usted va al médico y de pronto se le chispotea, pastor, en vez de decirle médico, ¿no? Sí, amén, pastor. Ah, perdón, doctor. Porque tenemos como grabadas ciertas palabras allí y me llama mucho la atención cuando nosotros le estamos compartiendo a alguien y uno escucha esta frase y entonces Dios me habló, ¿no? Entonces uno dice, wow, Dios le habló. Entonces, ¿y cómo así que Dios te habló? Y creo de hecho que Dios habla, de hecho sé que Dios habla y sé que Dios me ha hablado también muchas veces a mí. Pero hay que hacer una claridad en cuanto a ese Dios me habló. Dios me habló, sí, claro. ¿Cómo me habla Dios? Yo les voy a contar cómo me habla Dios todos los días a través de su palabra. Primero, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Usted quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. Usted a través de la Biblia va a conocer a Dios y Dios le va a hablar. ¿En dónde está la respuesta al problema que tú tienes? En la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Mucha gente anda buscando y persiguiendo profetas para que le profeticen cosas. De hecho, el ministerio profético es un ministerio legal y es un ministerio avalado por Dios, pero dentro de este ministerio hay mucho charlatán y hay mucho falso profeta engañando a la gente. ¿A qué persona normalmente engaña un falso profeta? A la persona que no tiene una comunión sólida con Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios nunca me dirá a mí algo en público que primero no me haya dicho en lo secreto. El problema es en aprender a escuchar la voz de Dios. Y yo quiero tomarme el tiempo para explicarte este tema de manera pausada, que te quede claro, que no hayan dudas. Y sé que esto te va a ayudar y te va a fortalecer en tu comunión con Dios. Cuando yo me entregué al Señor Jesucristo, ya hace 23 años más, creo yo admiraba mucho a los creyentes. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo no calzaba en la iglesia, no, yo era una persona extraña, a mí me parecía que toda esta gente estaba demente, de hecho estamos locos por Jesús, eso es una realidad. Entonces yo decía, esta gente está medio rayada, está medio loca, pero admiraba ese estilo de vida y lo anhelaba, pero en mis fuerzas yo pensaba que nunca iba a poder dar la talla. Y cuando yo escuchaba que hacía un testimonio, ay, entonces Dios me habló, hermanos, y todo el mundo, wow, gloria a Dios. Y es que Dios me dijo, y yo decía, ¿cómo será eso que Dios te hable? Le quiero contar que a lo largo de mi vida como cristiano, como creyente, hasta ahora nunca, jamás, en este momento yo lo puedo decir con toda honestidad y sinceridad, no he oído la voz de Dios de manera audible. Hay gente que sí. Hay gente que ha escuchado la voz de Dios, hijo mío. No, yo nunca he oído la voz de Dios así. Pero sí he oído la voz de Dios internamente. Sí he oído esa voz interna de Dios que me dice cosas, que me habla cosas, que me muestra cosas. Ha sido una cosa poderosa. Entonces hoy vamos a hablar acerca de cómo oír la voz de Dios y cómo entender cuando es la voz de Dios o cuando es la voz del diablo, porque el diablo también habla, o cuando es mi propia voz, porque hay varias voces dentro de mí. Hay voces que son mías, hay voces que son del diablo y hay voces que son los de afuera, la gente de afuera, pero hay una voz que es la voz que yo tengo que aprender a oír y es la voz de Dios. Y pretendo a través de esta enseñanza que eso te quede claro y que a partir de hoy no estés buscando profecía, no estés buscando el hermano que le da la chiripiorca y tiembla y te dice, aquí dice el Señor. No, porque Dios puede hablarte directamente también a ti. Dios puede hablarte a ti en lo secreto, en lo íntimo. Dios puede hablarte, Dios puede direccionarte a través de su palabra. Por eso le estoy diciendo, la primera fuente de la cual puedo decirte cómo Dios me habla es a través de su palabra. ¿Cuántas veces he atravesado un problema
voy a la Biblia y en la Biblia Dios me habla a través de su palabra. Necesito tomar una decisión, voy a la Biblia y en la Biblia encuentro la respuesta. La palabra de Dios debe ser mi alimento. Ahora, si viene un profeta a darme una palabra y esa palabra es de Dios, la recibo. Pero si no es de Dios, no la recibo. Hay muchas personas, escúcheme lo que le voy a decir, escuchando al diablo, creyendo que es Dios el que les está hablando. Hay muchas personas escuchando al diablo, creyendo que es Dios el que les habla. Algo muy tremendo que a usted le va a quedar claro después de escuchar esta enseñanza es que el diablo incluso puede entrar en creyentes y a través de los creyentes hablarle a las personas. Pastor, ¿cómo dice usted eso? Claro, el diablo siempre buscará cómo entrar en las personas y hablar a través de las personas. Un claro ejemplo de esto, voy a comenzar desde aquí, es el apóstol Pedro. Hay una historia a mí que me gusta mucho y es que Pedro es un hombre aguerrido. Si a alguien, digámoslo, muchos personajes quiero conocer cuando esté en el cielo y estrechar su mano y decirle, hermano, usted es un tenaz. Pero Pedro es un hombre que tenía sus aciertos, pero también tenía sus desaciertos. Y me gusta muchísimo esto porque Pedro era un hombre como usted y como yo, propenso a fallar, con debilidades, con errores, imprudente, pero sobre todo Pedro era un hombre que amaba a Dios. Eso no se lo puede quitar nadie. Sobre todo era un hombre que quería más de Dios. Señor, déjame, yo quiero caminar sobre las aguas. Sobre todo era un hombre apasionado. Aquel que le intentó atacar al Señor le cortó la oreja. Era un hombre apasionado por Dios. Pero Pedro luego madura. Pedro deja de ser ese cristiano inmaduro. Porque le quiero contar que el amor, aunque sea inmaduro, es amor. Pero el amor tiene que madurar. ¿Sí? Y esto es otro tema que no quiero desviarme en este momento. Pero vamos a ver primero cómo el diablo puede utilizar a una persona creyente para hablarte. Esto no lo voy a decir yo, sino que lo va a hablar la misma palabra. Por eso quiero que usted me acompañe, por favor, a Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo 16, 13. Le voy a poner los dos ejemplos. Y no se afane que hoy tenemos un poquito más de tiempo. No se afane que lo que no alcancemos a hablar hoy lo vamos a hablar en otro programa. Dice Mateo capítulo 16, versículo 13. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, él le pregunta, ¿qué dice la gente de mí? Ellos dijeron, versículo 14, unos que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Entonces el Señor Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, mire, siempre Pedro era como el primero, el arriesgado. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, le suelta un rema poderoso, una perla. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le contesta al Señor Jesús? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. ¿Quién le dio esta revelación a Pedro? El Padre. Entonces le dice a Pedro, esto no te lo acaba de revelar un ser humano, esto te lo reveló, esto es una revelación, Pedro, que viene de lo alto. O sea, Pedro allí escuchó la voz de ¿quién? Del Padre, y el Padre le reveló a Pedro quién es Jesús. Porque recuerde que ni siquiera los mismos discípulos sabían quién era Jesús. Recuerde que hasta Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel y lo iban a decapitar, mandó a preguntar si Jesús era el Mesías o no. O sea, había todavía dudas en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús llegó
diferente a como el pueblo estaba esperando. La gente estaba esperando un rey David que iba a venir con espada, con caballo, a vencer a sus detractores, a los romanos, a liberarlos del yugo opresor. Pero llegó un hombre manso, humilde, que les enseñó a poner la otra mejilla, y esta gente estaba confundida. Cualquiera se confunde con eso. Ahora el Señor le suelta a esta a Pedro, le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí hay un error doctrinal de la iglesia católica. La gente dice que sobre Pedro se edificó la iglesia católica, y de hecho los católicos la han edificado sobre Pedro. Pero el Señor no está diciendo que sobre la roca que es Pedro, no. Sobre esa declaración de Pedro es que se iba a edificar, ¿qué? La iglesia. ¿Cuál declaración? Que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Sobre su declaración, mas no sobre un hombre. Porque la iglesia no puede ser edificada sobre ningún otro hombre que no sea Jesucristo. Ahora, hasta aquí todo va bien. Entonces Pedro oyó la voz de Dios, ¿sí o no? Y Dios le dijo: este es mi Hijo amado, este es el Hijo del Dios viviente, este es el Cristo. Hasta ahí todo va bien. Ahora, versículo 21, de allí mismo, del mismo capítulo 16. Entonces dice así: ahora Jesús anuncia su muerte. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces ya Jesús les comienza a decir: tengo que ir a Jerusalén, tengo que padecer, tengo que sufrir, pero voy a resucitar. Voy a morir, pero voy a resucitar, dice el Señor. Ahora de nuevo aparece Pedro. Escúcheme, versículo 22. Entonces Pedro, este no es otro Pedro, este es el mismo, que tuvo una revelación de lo alto, que a través de esa revelación el Señor le dio una declaración poderosa. El mismo Pedro aparece y le dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, ¿qué le está diciendo? No vayas, reconvenirlo, es decirle: no vayas a Jerusalén, no quiero que mueras, que ten misericordia de ti. Pero entonces, ¿qué pasa aquí en el versículo 23? Pero él, ¿quién? El Señor, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Wow. Quítate de mí. En otra versión dice: apártate de mí, Satanás. Ahora, se lo voy a poner así y quiero que me entienda, por favor. Espero estarme haciendo entender. La primera vez Pedro recibió la voz de Dios, y a través de oír la voz de Dios soltó una palabra: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la segunda vez es el mismo diablo, Satanás, que toma a Pedro y le dice: no vayas. ¿Quién no quería que Jesús fuera a la cruz? Satanás. Cuando usted estudia el tiempo de los discípulos, usted se da cuenta que a Judas está registrado 2 veces el diablo entró en Judas. O sea, el diablo estaba tratando de entrar en los más cercanos a Jesús. Y aquí vemos como Jesús discierne que esas palabras no vienen del Padre, sino que vienen de Satanás. Y le dice: apártate de mí, quítate de delante de mí, Satanás. O sea, allí está operando ¿quién? Satanás, a través de la boca de ¿quién? De Pedro. Por eso le estoy diciendo, el diablo también habla a través de creyentes. Ay, no, pero es que es mi pastor. Ay, no, es que es el líder. Ay, no, es que es un profeta. Hermano, toda palabra que te den a ti debes de someterla a la presencia de Dios. ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesús hubiese escuchado esta voz? Hubiese dicho: no, pues sí, no, Pedro tiene la razón. Usted sabe que el Señor Jesús tenía su propia lucha.
Usted sabe que el Señor Jesús no quería del todo ir a la cruz, por eso en Getsemaní tuvo esa lucha. Ahora viene otro a desanimarlo. Y tú, cuando estás en una crisis, cuando estás en un problema, cuando tienes una disyuntiva, tienes tomar una decisión, tienes que hacer un cambio en tu vida, algo riesgoso, algo que es delicado, y viene una voz que te confunde, te va a hacer mucho daño. Pedro le dijo, no vayas a morir allá, ten misericordia de ti. Y el Señor Jesús entendió que allí no estaba hablando el Padre. Entendió que esta vez Pedro, aunque había sido acertado en la vez anterior, esta vez Pedro le estaba prestando su boca a Satanás. ¿Cuántas veces el diablo ha tomado a alguien que es creyente y ha hablado a través de esa persona? Usted sabe que cuando a alguien le están dando profecía, un profeta puede comenzar hablando algo que viene de Dios. Pero si el profeta no es maduro, luego ese profeta, al ver lo que está aconteciendo, se conmueve y luego habla al hombre. Pero incluso al final de esa misma palabra profética, el mismo diablo puede hablar. Entonces yo tengo que aprender a oír la voz de Dios. Y tengo que saber cuándo es Dios el que me habla, y cuando es el hombre el que me habla, y cuando es el diablo el que me habla. Porque es así de sencillo. Yo he recibido muchas voces, y yo he recibido voces incluso de gente creyente y de gente con prestigio, pero que no ha sido la voz de Dios. Un claro ejemplo que siempre lo utilizo: cuando comenzamos con la iglesia, se levantaron muchas voces a decir, esto no va a funcionar, a ese lugar nadie va a ir, menos un culto a las 8 de la mañana, y eran voces que no venían de parte de Dios. Pero cuando yo iba a lo secreto, cuando yo iba a lo íntimo, cuando yo tenía mi tiempo de oración con el Señor y le preguntaba, el Señor me decía, hágale, mijo, hágale, que yo estoy con usted. Cuando yo conocí a mi esposa, que de hecho la otra semana, si Dios lo permite, celebramos 13 años de casados. Cuando yo conocí a mi esposa, todas las circunstancias parecían que ella no era. Parecían. Pero yo iba a Dios y Dios me decía, es ella. Pero Señor, si es ella, ¿por qué me trata así? Porque Marcela, yo sé que ella me está escuchando ahorita, me hacía bullying. Era odiosa con ganas. Era repelente. Yo le iba y le decía a Dios, ¿por qué, Señor? Si esta es la mujer que yo he orado, yo pensé que iba a caer rendida a mis pies. No fue así. No fue así la historia. Y quiero decirle que si yo hubiese escuchado las otras voces que me decían, ay, no le insistas más a esa niña, no, déjala en paz. Si yo hubiera escuchado todas las voces de desánimo, no estaría hoy diciéndoles a ustedes que la otra semana voy a cumplir 13 años de casado, más 5 de noviazgo, 18 años con ella. No hubiese pasado. Entonces yo tengo que aprender a oír esa voz y estar seguro cuando es Dios el que me habla, estar seguro cuando no es Dios, porque así mismo me debo de mover. Ok, dicho esto, esta es como el fundamento de la palabra. Le quiero contar a ustedes lo siguiente. Éxodo 33, vamos a ir a Éxodo 33, versículo 11. Éxodo 33, versículo 11. Y aquí hay una historia muy linda, y es una amistad entre el creador de todas las cosas, que es Dios, y una creación, un ser humano llamado Moisés. Es una historia muy linda. Y cuando yo leo esta historia, y cuando yo leo también que Abraham era amigo de Dios, cuando leo hombres que se comunicaban con Dios, veo que Dios tiene un profundo interés en hablar con su creación. Usted sabe que en el principio, en el huerto del Edén, cuando Adán estaba ya con su esposa, con Eva, usted sabe que Dios les hablaba así como nosotros ahorita hablarle a alguien que tenemos a nuestro lado. Dios les hablaba así. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo durmieron? ¿Cómo estuvo la cosa? ¿Cómo les ha parecido el huerto? ¿Se han sentido bien? O sea, Dios hablaba con su creación. Cuando Adán y Eva pecan, ellos se esconden, y dice la Biblia que Dios los comienza a llamar por el huerto. Adán, Eva, comienza a llamarlos Dios. Porque cuando ellos salen de debajo de los árboles,
Adán le dice a Dios, es que escuché tu voz y tuve miedo. O sea, Dios le habló a la humanidad desde el principio y Dios quiere hablarte hoy, Dios quiere hablarme a mí, Dios quiere tener una amistad con nosotros, pero nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz. Aquí hay un claro ejemplo que a mí me desafía muchísimo y es el ejemplo de Moisés. La palabra dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Wow, esto es sorprendente. Moisés tuvo tanta intimidad con Dios, conoció tanto a Dios, que Dios le hablaba las cosas, se las hablaba. Mire, le quiero contar algo poderoso. No solo le habló a Moisés, le habló a Josué, le habló a Abraham, le habló a David, le habló a Salomón, le habló a todo el que le quiso escuchar. Todo el que, a Jeremías, a Daniel, a Ezequiel, a todo el que le quiso escuchar, Dios le habló. Me sorprende esto, tan lindo que es Dios. Cuando Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra, se acuerda de su amigo Abraham. Se acuerda que tiene un amigo en la tierra y se acuerda que ese amigo tiene un sobrino llamado Lot y que Lot tiene su mujer y sus hijas y viven en Sodoma y Sodoma va a ser destruida. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios le cuenta los planes a Abraham. Dios le cuenta los planes a Abraham y no solo le cuenta que va a destruir a Sodoma, sino que le manda quien le rescate a su familia. Ese es el Dios que yo conozco, un Dios. El diablo nos puso una imagen de un Dios anciano. Dios no es anciano. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. Ellos no tienen años. Los años, el tiempo es una medida para el ser humano, pero a Dios no lo rige el tiempo, porque el tiempo lo creó Dios. Entonces nos imaginamos un viejito amargado, frustrado, senil, demente, que a toda hora quiere darle garrote a la gente. Ese no es Dios. Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere hablar contigo. Ahora, ¿qué dice Éxodo 33, versículo 11? Dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Cómo le hablaba Dios a Moisés? Cara a cara. Ahora, obviamente nadie puede ver a Dios y vivir, ¿no? O sea, Moisés cubría su rostro para hablar con Dios. Pero mire, cuando Moisés iba al monte Sinaí y estaba ya 40 días en la presencia de Dios, hablando con Dios, dice la Biblia que cuando Moisés bajaba de allá, él se tenía que poner un velo sobre su rostro porque su rostro resplandecía como el sol. La gente no lo podía mirar a la cara porque la presencia de Dios se le había impregnado a Moisés. Imagínense qué glorioso es esto. ¿Qué dice la Biblia aquí? Que Dios le hablaba cara a cara. Ahora, se lo voy a leer en otra versión que me pareció muy interesante. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Esto lo dice la Biblia de las Américas. ¿Cómo habla un hombre con quién? Con su amigo. Así, como cuando te sientas a charlar con alguien. La Biblia del lenguaje actual dice: siempre que Moisés entraba en la carpa comunitaria, hablaba con Dios personalmente, como si hablara con un amigo. Qué bonito es esto. Moisés hablaba con Dios. Moisés le pedía cosas a Dios. Ahora, dentro de esas cosas que le pidió Moisés a Dios, un día le pide que lo deje ver, pero Dios le dice: mira, si yo te dejo ver vas a morir, pero vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dejar ver mi espalda. Yo te voy a esconder a ti en un huequito de la peña y yo voy a pasar por allí y tú vas a ver mi espalda. Tú no me puedes ver, pero te voy a complacer. Mire, Dios como un amigo, complaciéndole a Moisés una petición que para muchos de nosotros podría ser absurda, pero para muchos de nosotros, wow, yo quiero verte, Señor. Y era tanta la comunión que tenía Moisés con Dios que Dios le dijo: hijo, si te dejo ver de frente vas a morir, pero sí te voy a conceder que yo voy a pasar y te dejaré verme. Mire lo que dice el versículo 17 de allí mismo del capítulo 33. Y Jehová le dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, y por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre.
o sea, la petición de Moisés. Él entonces dijo, te ruego me muestres tu gloria, está hablando Moisés. Y Dios le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Versículo 21. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Wow, podemos decir que Moisés vio a Dios pasar. Lo vio. Dios tapó la peña. La peña es un símbolo de Jesús. Jesús es la roca. Enquistado en esa peña, en una hendidura, en un hueco de la peña, ahí se ocultó Moisés, y la gloria de Dios pasó sobre esa peña, y esa peña se estremeció, y la mano de Dios tapó el rostro de Moisés para que no viera a Dios y no muriera. Pero cuando ya estaba lejos, Dios alzó su mano, y de lejos Moisés lo pudo ver. Esto es maravilloso. Esto es una persona que se hizo amigo de Dios. Ahora, qué bonito que usted sea amigo de Dios. Qué bonito ser íntimo de Dios, con quien usted puede hablar. Qué bonito es tener esa relación sincera hacia Él. Qué bonito poder decirle, Señor, ¿sabes qué? Hoy no vengo a ponerte problemas, a traerte líos. Hoy no vengo, Dios, a pedirte que me bendigas, a pedirte nada material. Hoy vengo a que tú me hables. Hoy vengo a que tú me digas qué quieres. Hoy vengo, si quieres, Dios, contarme tus planes, aquí estoy. Hoy vengo a que compartas conmigo como un amigo. Pero sabe, lamentablemente nosotros estamos más interesados en una relación con Dios, de lo que Él me da, de las bendiciones, de la plata, de la salud, que de agradarlo a Él y ser sus amigos. Moisés era uno con Dios, al punto que compartía los mismos sentimientos. Sufría cuando Dios sufría, se afligía por las cosas que Dios se afligía. Dios le contaba los planes, se alegraba con lo que Dios se alegraba. Eran amigos Moisés y Dios. La base de esa amistad es escuchar la voz de Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 8. Esto es muy importante entenderlo, porque todo lo que Dios trajo desde el principio para la humanidad es lo que yo veo que Dios quiere para con mi vida en este momento. Génesis capítulo 3, versículo 8. Ya aquí el hombre ha pecado. Lastimosamente, en el capítulo 3 ya ha pecado el hombre. Sin embargo, Dios habla con Adán. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová su Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué pasó aquí? Oyeron la voz de Dios. La oyeron. Wow, oyeron su voz. Es Dios el que me habla. Ahora, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Mire cómo era Dios hablándole a Adán, Dios hablándole a Eva. Y si usted sigue leyendo, hay una conversación. ¿Qué hiciste? Y Adán le cuenta qué fue lo que pasó. Y luego Dios habla. Pero después de que el hombre es expulsado del huerto del Edén, Dios sigue hablando. Y vamos a encontrar que Dios le habla a Caín. Cuando Caín se enoja porque Abel ha hallado gracia delante de Dios por su ofrenda y su corazón, Dios está interesado en Caín. Yo no veo un Dios déspota que dice, ojalá este se muera, este es un infeliz. No, yo veo a un Dios interesado en ayudar a Caín. Pero Caín no quiso oír la voz de Dios. Mire lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios siempre mira el corazón y luego la ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué le pasó a Caín? Se deprimió. Pero mire lo lindo del Dios al cual yo le sirvo. Dios se acerca como un padre a hablar con un hijo. Dios se acerca como un amigo que le aconseja a otro amigo. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante?
Se acerca y le dice, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasó, Caín? Y luego le da un consejo, le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si tú haces lo bueno como tu hermano, también serás enaltecido, bendecido, exaltado. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. O sea, pilas con el pecado. Pero con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, Dios le recuerda que el diablo tiene que estar bajo nuestros pies. Le dice, cuidado, el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. ¿Pero qué hizo Caín? Escuchó la voz de Dios y salió a matar a su hermano. Porque cuando yo le pido a Dios que me hable, hermano, es para poner en práctica lo que Dios me está diciendo que haga. ¿De qué me sirve a mí oír la voz de Dios si no pongo en práctica lo que la voz de Dios me está diciendo? Ahora, Dios siempre le habló a su pueblo, le habló a todos los hombres que quisieron escucharlo. Y le voy a poner un ejemplo por los pocos minutos que nos quedan. Y este tema lo voy a continuar en otro programa. Y le voy a decir esto. Yo tengo un tío que vive en los Estados Unidos. Y ese tío, después de muchos años, apareció. Recuerdo yo que nos llamaba horas. Nosotros éramos trabajando y le atendíamos llamadas de horas porque él no conocía del Señor. Y juntamente con mi esposa comenzamos a predicarle de Cristo. Y para la gloria de Dios, hoy él y su casa son cristianos. Le quiero contar que cuando él comenzó a llamarme las primeras veces y él decía, aló, yo no sabía con quién estaba. Su voz era extraña para mí. Pero aconteció que cuando pasó el tiempo de tanto oírlo hablar, tan solo cuando él decía aló, yo podía decirle, hola Fercho, ¿cómo estás? Porque ya sabía quién era. ¿Cómo conozco yo la voz de Dios? Pasando tiempo con Él. En la medida en que tú pasas tiempo con Él, aprendes a diferenciar cuando es la voz de Dios o cuando es tu propia voz. Yo nunca, y admiro a los que dicen, yo oí la voz de Dios, wow. Yo tengo una pastora amiga que ella ora y ella de pronto levanta así la mirada y ve ángeles con espadas a su alrededor. Yo hasta ahora no le he visto ni una pluma a un ángel. Pero una cosa sí sé cuando Dios me habla. Esa voz interna, esa voz que me dice, hijo, haz esto. Hijo, no te metas. Hijo, ten cuidado. Hijo, haz lo otro. He aprendido a afinar mi oído espiritual. Y aunque a veces el diablo ha utilizado ministros y ha utilizado gente de influencia en mi vida, pero Dios me ha dicho, no los escuches. No soy yo el que te estoy hablando allí. He aprendido. ¿Y sabe cuál es el secreto? Pasar tiempo en la intimidad con Él. ¿Qué es una conversación? Una conversación es cuando hay dos personas y ambas personas pueden hablar y ambas personas pueden escucharse. O sea, esto va en dos sentidos. Sale de aquí para allá, pero también yo recibo. Yo soy un transmisor, pero también soy un receptor. Eso es una conversación. ¿Sabe qué es orar? Hablar con Dios. Y eso no lo sabemos. Todo cristiano, ¿qué es orar? Hablar con Dios. ¿Y usted ora? Sí, yo oro. Perdóneme que le digo, pero mucho cristiano no ora, sino que tiene un monólogo con Dios. ¿Qué es un monólogo? Es donde yo solo hablo. Entonces voy a la presencia de Dios y hablo. Señor, mira que es que no he pagado los servicios. Señor, mira que es que el perro está enfermo. Señor, mira que el hijo se me fue de la casa. Y tú sabes, Señor, y que tú mira y que Dios tal. Media hora, 45 minutos. Sí, Señor, amén. Y sales y te vas. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Oraste? ¿Hablaste con Dios? No, fue un monólogo. Fue un monólogo. Cuando yo entro a la presencia de Dios, Señor, ¿te hablo o callo? Hay momentos, yo he pasado momentos hermosos donde no le digo nada a Dios, pero le digo, háblame, Señor, háblame, quiero oírte. Imagínese esto, imagínese que yo llegara a la casa y solo yo hiciera nada más que hablar y hablar y hablar y hablar, y mi esposa contarme las cosas y yo hable y hable y hable, y ya cuando ya va a hablar le digo, chao mi amor, hasta mañana, que descanses. Muchas veces somos así con Dios. Hablamos y le pedimos y le reclamamos y le decimos y le exigimos. Y cuando Dios te va a hablar, sales y te vas. Eso no es orar.
Orar es hablar. Hablar va en dos sentidos. Hablar con Dios. Te hablo, me escuchas. Te escucho y hablo. Para terminar, y esto lo vamos a seguir estudiando. En Juan 10, gracias, ahí está en el control. Cristian. César, eso, César, ahí está César en el control ayudándome. Ahí siempre le cambio el nombre. Juan 10, versículo 3 dice: y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Hablando del buen pastor. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y en el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Si tú eres oveja de Dios, realmente tienes que oír la voz de Dios y tienes que seguirlo. Mire, cuántos errores han cometido personas por no oír la voz de Dios. Cuántas personas vino otro, le dijo: te vas a casar con esa persona, y esto dice el Señor, y Dios no mandó a decir. Pero como no escuchaste la voz de Dios, sino la voz del hombre, por eso hoy estás donde estás, y por eso hoy estás pasando lo que estás pasando. Aprende a escuchar la voz de Dios. Hay algo muy lindo que me ha pasado con mi bebé, y es algo hermoso que me ha enseñado más acerca de ese amor de padre. Resulta que mi hijo en la mañana, cuando él se despierta, él comienza a llamar a su mamá primero. Siempre llama a su mamá. Comienza a llamarla. Llama a su mamá. Y a veces nosotros estamos en el cuarto enseguida y lo oímos que nos llama, y aunque él no lo sabe, lo estamos escuchando. Pero nosotros sabemos cuándo ya debemos ir por él. Y sabe una cosa, a veces cuando él me llama a mí, que es rara la vez, que él dice papá primero que mamá, cuando yo oigo que él me llama, yo me paro en la puerta, si tengo la oportunidad de hacerlo, le toco a la puerta y lo llamo por su nombre, y lo llamo y le digo: hijo. Y él, cuando oye mi voz, se alegra y me llama más duro, me llama más fuerte, porque aunque él escucha muchas voces, él sabe cuál es la voz de su papá, él la conoce. Incluso a veces yo llamo a mi esposa por teléfono y ella pone el altavoz y yo comienzo a hablarle, y él sabe que es su papá el que le está hablando. ¿Cómo vas a oír esa voz de Dios si no oras? ¿Cómo vas a oír esa voz de Dios si no callas las otras voces? Tienes que silenciar. El mundo está compitiendo por ti. El mundo quiere llamarte la atención. Las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, Instagram, Twitter, todas las redes sociales compiten por tu atención. Calla todas esas voces. Cuando entres a orar, no lleves el celular. Esto es una ofensa, entrar a orar con un celular. Hay gente que está orando y le suena el WhatsApp y deja: Señor, perdón, el último chisme de la hermana. Hermano, cuando es con Dios, es con Dios. Y está comprobado que esta generación es la generación que menos está orando, porque le está dedicando más tiempo a las redes sociales, que es pura basura, que a la voz de Dios. Si tú aprendes a oír la voz de Dios, te aseguro que tu vida irá, como dice la Biblia, como la luz de la mañana que va en aumento. Irás de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos a orar. César, ¿cuánto nos queda? César está ahí en la jugada. Muy bien, 3 minutos. Vamos a hacer una oración. Y quiero que donde estás, oremos. Amado Padre, yo te doy gracias en esta hora de la mañana. Y te agradezco por tan infinito privilegio de poder servirte. Padre, hoy quiero pedirte que nos enseñes a orar. Quiero, Señor, orar como tú así lo determinas. Señor, dame la oportunidad de pasar tiempo en tu intimidad y dame la oportunidad de escuchar tu voz. Así como decían los profetas, háblame, que tu siervo escucha. Así como Samuel cuando lo llamaste. Y dice la Biblia que Elí le dijo a Samuel: no soy yo el que te llamo, sino es Dios. Y cuando escuche su voz, dile:
háblame, que tu siervo escucha. Señor, yo quiero oírte, porque tengo que tomar decisiones todos los días, porque de mis decisiones dependen muchas cosas. Yo quiero oír tu voz, Señor, para no equivocarme, para no cometer errores. Padre, hoy silencio toda voz y hoy le digo a toda tormenta, calla y enmudece. Y a partir de este momento, Señor, quiero ser sensible a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.